Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les espació las monedas y les volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como decíamos, en muchos sitios hoy celebran la consagración de las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma. Son esas basílicas que llamamos martiriales, que están sobre las tumbas de los apóstoles. En la iglesia primitiva, lo que eran las misas, sobre todo las festivas, se acostumbraban en Roma a hacer en 3 lugares diferentes. Por una parte, las catacumbas, donde estaban muchos mártires. De hecho, después en las basílicas o iglesias martiriales sobre estas catacumbas, y sobre todo como grandes basílicas, la de Pedro, la tumba de Pedro, aunque ahí no estaba en esa tumba, y la tumba de Pablo, aunque en ese momento cuando se hacen las basílicas, las tumbas, los cuerpos están precisamente en las catacumbas, los habían llevado allí, pero después los volverán a llevar a estas 2 basílicas, aunque la tradición nos dirá que el cuerpo lo dejarán escondido en la basílica, escondido, para que cuando robasen el cuerpo, robasen otro cuerpo que no era el auténtico, y las cabezas las dejaban en la catedral, precisamente de Roma. Todavía hoy se puede ver encima del altar, en el baldaquino, esas 2 figuras, que son los bustos de Pedro y Pablo, donde según la tradición, desde el principio, desde que se hicieron esas basílicas, ahí está la cabeza de Pedro y Pablo, lo que queda, el cráneo de Pedro y Pablo, mientras los cuerpos escondidos en las basílicas de San Pedro y San Pablo. Pero aquí lo que celebramos en Barcelona es la catedral, y la catedral es la sede del obispo y la iglesia de las iglesias de una ciudad o de una diócesis. Así, la madre de todas las iglesias de Barcelona es precisamente la catedral de Barcelona. Una catedral que representa al obispo, a la iglesia, a toda la iglesia, donde el obispo tiene su cátedra, desde donde enseña. Esto es una de las cosas que tal vez hoy se han perdido y que se tendrían que recuperar. Algunas diócesis lo han recuperado en algunos sitios, que es la relación constante del obispo, sucesor de los apóstoles, con el pueblo. Claro, con todo el pueblo es imposible. Entonces, ¿qué hacen en esos sitios? Pues en la catedral o muy cerca de la catedral. Hay catedrales modernas que debajo de la catedral tienen una sala de actos tan grande como toda la catedral, y entonces lo hacen allí. Una catequesis semanal donde se encuentra el obispo con todos los fieles que lo quieran seguir. Y después también saluda personalmente, e incluso en algunos sitios, yo esto lo he visto, cómo responde públicamente a cartas que se le envían
para la catequesis. No da los nombres, pero les envían consultas que el obispo considera que son consultas que pueden servir a todos, y sin dar los nombres lee la consulta y responde públicamente. Y hace 3 partes en esta catequesis. Una primera parte que es el públicamente, todos los cargos, los nombramientos, todo lo que hace públicamente el obispo se hace ante el pueblo. Y allí, pues si hay nuevos párrocos, se le da el nombramiento al nuevo párroco ante el pueblo. Si hay cualquier cosa, ante el pueblo. Después de eso viene una catequesis clásica, la catequesis sobre la fe, sobre moral, costumbres, catequesis bíblica, lo que él considera oportuno en ese momento, y después una catequesis práctica, el resolver dudas, problemas de la gente que pide. Todo eso es largo, y donde lo hacen con un éxito absoluto, lleno absoluto cuando se hace bien, porque el pueblo necesita la voz del pastor, del obispo. Cuando muchas veces decimos, no, el pastor de una iglesia es el párroco. No es verdad, es el obispo. El obispo es el sucesor de los apóstoles para esa diócesis. Y los sacerdotes, incluidos los párrocos, somos colaboradores del obispo para cada parroquia o cada iglesia. Pero el pastor de esta parroquia no es el párroco, es el obispo. Y eso a veces les cuesta de entender a algunos obispos, que nosotros no somos pequeños obispos, sino el obispo es él, que se ha de hacer siempre presente y actuar para el bien de toda la diócesis. Él es el gran catequista de la diócesis. Él es el sacerdote en nombre de Cristo para toda la diócesis. Y después sí tendrá sus colaboradores, pero él es el que ha de estar como cabeza, y cabeza visible para toda la diócesis. Antiguamente, cuando hablamos antiguamente, nos referimos a los primeros siglos. Era imposible que un fiel no conociera a su obispo. Hoy es más difícil, pero no imposible. Y hablamos de los fieles, que es lógico que entre medio de sus actividades conozcan al obispo. Es verdad que Barcelona es una ciudad demasiado grande como para que todo el mundo conozca al obispo, pero también es verdad que la catedral nuestra está un poco devaluada, y en parte con razón. ¿Por qué está devaluada? Pues porque tenemos la Sagrada Familia. De hecho, fue muy curioso cuando llegó el Papa Benedicto XVI para consagrar la Sagrada Familia. Allí en el avión, cuando ya empezaban estas entrevistas al Papa en los aviones, dijo: vengo a consagrar la catedral de la Sagrada Familia. Y aunque oficialmente no es catedral, pero sí que en la práctica es concatedral. Allí donde, en aquellas celebraciones donde no cabe la gente en la Catedral de Barcelona, que no es pequeña, pero es pequeña para el tiempo de hoy. Estaba bien para su época, para la Edad Media cuando se empieza, pero no para esta época. Y así muchas veces la Sagrada Familia asume la función de catedral, en el sentido de que muchas veces ahí hay las ordenaciones sacerdotales para que quepan la gente que quiere participar y muchas otras celebraciones. Pero es cierto que todavía en la catedral se consagran los óleos, es donde el obispo realmente es la sede real del obispo. Ahí tenemos muchísima tradición donde los que somos de la diócesis queremos esa catedral como la que es la nuestra, sin contar que para América Latina tiene una importancia relevante, porque en esa catedral es donde se bautizaron los primeros americanos, los primeros que llegaron a España, que decidieron bautizarse y se bautizaron allí, en la catedral de Barcelona. Pidamos a Dios que nos haga crecer la fe, que la catedral es solo un signo de piedras vivas, y las piedras vivas hemos de ser nosotros, que nos haga crecer en la fe a cada uno, para que podamos dar frutos aquí de eternidad y llegar allí un día a la vida eterna.